Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Este, el día de hoy vamos a avanzar con las clases teóricas. Vamos a hablar lo relacionado a las lesiones traumáticas del aparato locomotor. El título de la clase ha sido definido así, pero básicamente vamos a hablar del proceso de formación del callo óseo. Cómo es que se repara una fractura, ¿no? Y qué factores pueden intervenir en la reparación. ¿Ya? Yo creo que podemos empezar, ¿no? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, doctor. ¿Quiere esperar unos minutitos más para que más de nuestros compañeros se puedan conectar, por favor? Ya, esperaremos unos cuantos minutos, ¿ya? Son Gracias, doctor. 3:10, estaremos 5, 10 minutos.
Disculpe, doctor, creo que ya puede iniciar. Perfecto, muy bien. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a tratar, la clase teórica va a tratar sobre el proceso de reparación ósea. ¿Cómo es que se produce el callo óseo? ¿Cómo es que se llega a la reparación del hueso después de una fractura? ¿Y qué factores intervienen en su producción? También lo que tenemos que ver es que cuando tenemos una fractura, no solo estamos hablando de hueso, o sea, no solo se trata de hueso, sino el hueso está rodeado de partes blandas que también intervienen en dicho proceso. Estas partes blandas pueden también lesionarse y ocasionar diferentes problemas cuya solución pues va a depender de una clasificación que nosotros podamos hacer de este tipo de lesiones. Me disculpan que tengo algunos problemas con el internet, de todas maneras, por eso no hemos activado la cámara, pero de todas maneras yo creo que la diapositiva se ve muy bien, ¿no? Entonces, primero, definición de fractura. ¿Cuál es una fractura? Es una solución de continuidad en una estructura ósea o cartilaginosa de un hueso. Este término es el más aceptado por todas las definiciones de fractura. Solución de continuidad. Y cuando hablamos de eso, estamos hablando, como se nota aquí en la diapositiva, estamos viendo, en este caso estamos graficando, este es un gráfico sobre una de las fracturas más comunes que hay, que es la fractura del cuello femoral, ¿no? Diariamente la cantidad de fracturas del cuello femoral es bastante grande. Los hospitales, al menos el hospital donde yo trabajo, que es el Hospital Almenara, se encuentra atiborrado de pacientes con este tipo de patología, ¿no? Fracturas del cuello femoral están muy relacionadas a la osteoporosis. Generalidades, hablando de los huesos, ¿qué funciones cumplen los huesos? Los huesos van a cumplir ciertas funciones. ¿Cómo son? Sostén de las estructuras del cuerpo, protección de órganos vitales, como es el caso de la caja torácica, ¿no? Los órganos irrigatorios del pulmón, el corazón, la pelvis con los órganos intrapélvicos, vasos, aparato genital masculino, femenino, eh, aparato digestivo en su parte final, urológico, es decir, ¿no? Van a proteger. El sostén, la columna vertebral, como vemos, la pelvis también tiene una función de sostener el hecho de que el cuerpo esté en la estructura, ¿no? de bipedestación. Movimiento de los segmentos del cuerpo, pues son órganos que realizan los movimientos, ¿no? Son órganos efectores. Los músculos van a ejercer su función sobre los huesos y estos van a hacer los movimientos. Homeostasis de los minerales, muchachos. El calcio sobre todo, ¿no? Cuando hay déficit de calcio en la sangre, entonces ahí es donde la parte ósea tiende a activarse un sistema que va a hacer que el calcio se pueda restablecer, se pueda equilibrar. Y producción de células sanguíneas, es un órgano hematopoyético, ¿no? La médula ósea, donde se van a formar los hematíes. El tejido óseo está constituido por una matriz básicamente 25% de agua, miren la cantidad de agua, 25% de proteínas y 50% de sales minerales donde tenemos calcio y fósforo, ¿no? a predisposición. Vamos a tener células osteoprogenitoras, osteocitos, osteoblastos, ¿no? Este tipo de células, osteocitos, osteoblastos, y los osteoclastos que van a cumplir ciertas funciones que las vamos a determinar ahora. Características de las fracturas, o sea, cuando ocurre el proceso de una fractura, generalmente estamos hablando de lesiones traumáticas, como dice el título de la clase. Entonces, en estos casos se va a producir ciertas situaciones, ciertos síntomas que va a presentar el paciente. De los más frecuentes vamos a tener el dolor, ¿no? Dolor, definitivamente el dolor es uno de los síntomas más comunes de las fracturas. El dolor y en general en la especialidad traumatológica, la mayoría de pacientes
el síntoma que van a presentar principalmente en las lesiones del aparato musculoesquelético es el dolor. Crepitación es ese sonido que van a hacer los fragmentos óseos cuando se mueven. Acuérdense que una fractura puede ser, pues, puede tener un trazo incompleto, lo que comúnmente se llaman fisuras, donde esta crepitación no la vamos a tener. Pero en aquellas fracturas donde son fracturas completas y desplazadas, entonces, o parcialmente desplazadas, entonces vamos a tener este sonido. El movimiento patológico, básicamente fracturas completas, impotencia funcional, definitivamente los miembros que están sometidos a una fractura van a tener diferentes grados de impotencia funcional. Vamos a tener la equimosis. Acuérdense que los huesos son órganos muy, muy, muy irrigados, entonces, por lo tanto, van a sangrar en el momento de la fractura. Y también la deformidad, sobre todo en el caso de aquellas fracturas completas y desplazadas. Si son fracturas incompletas o fracturas, llámese así, fisuras, entonces no vamos a tener esta deformación. Entonces, hablando de la biología y la biomecánica, nosotros vamos a tener dos tipos de hueso, ¿no? Básicamente, el hueso esponjoso o trabecular, que se encuentra básicamente en la metáfisis de los huesos largos, y el hueso cortical, que va a recubrir todo todo el hueso, ¿no? Aquí tenemos en esta gráfica, lo que estamos representando son estas celdas. El hueso esponjoso está formado por este tipo de celdas, ¿no? Básicamente, y cuando estas celdas aumentan de tamaño, ¿no? Cuando aumentan de tamaño, el tamaño de estas celdas aumenta, entonces estamos hablando de osteoporosis, un hueso de mala calidad. La cortical más bien es un hueso duro, bastante duro, que se encuentra básicamente en la zona diaficiaria de los huesos. En realidad cubre todo el hueso, pero lo vamos a tener más en la zona diaficiaria. Y cuando se adelgaza esta cortical, en este caso estamos viendo el tamaño de esta cortical, por ejemplo, cuando se adelgaza estamos hablando de huesos de mala calidad también, ¿no? Eso puede ocurrir en el caso de osteoporosis, etc. Algunos conceptos como que el hueso cortical es un hueso duro, rodeando toda la estructura del hueso, mientras que el hueso esponjoso o trabecular se encuentra en la metáfisis, justo eso es lo que ya hemos mencionado. Uno de los principales lugares donde ocurren las fracturas cuando hay osteoporosis, ojo que es las fracturas de cadera. Otro sitio que es muy frecuente son las fracturas de muñeca y las fracturas de columna. Por eso, muchachos, cuando se hacen ese estudio, que es la densitometría ósea, se hace de esos tres lugares para sacar un promedio general de toda la estructura ósea y definir en 3 grados, ¿no? Normal, osteopenia u osteoporosis. Básicamente, el hueso, vamos a tener hueso cortical en el endostio, en la parte interna. Vamos a tener está formado por los osteones. Estas zonas son muy irrigadas, como vemos acá, son todo en vasos sanguíneos, ¿no? Donde el elemento fundamental es el oxígeno. Entonces, de ahí tenemos el primer concepto. Para que una fractura pueda consolidar, pueda formar callo, lo que se necesita es un buen aporte sanguíneo y oxígeno, donde vamos a tener oxígeno. Entonces, si no hay buen aporte sanguíneo o oxígeno, entonces no se va a poder lograr una buena consolidación. Podemos tener diferentes problemas como son los retardos de consolidación o la pseudoartrosis. Recordar que la parte ósea en este sistema de Haber-Gustiones constantemente es una zona de constante remodelación. Vamos a tener una remodelación muy, muy constante. Aquí tenemos esta gráfica, aquí en esta zona estamos graficando el endostio, ¿no? Esta es una cortical, todo esto es cortical, y este es el periósteo, ¿no? Que se encuentra, es una membrana que está recubriendo los huesos, ¿no? Entonces, esta membrana, cuando
en la etapa de la niñez, eso va a ser una membrana bastante gruesa. Conforme vamos creciendo, ya en la adultez ya se hace bien delgada. Es por esto también que ocurren a veces las fracturas en tallo verde, porque esta membrana pues no deja que, al ser muy gruesa, no deja el desplazamiento de los fragmentos en las fracturas completas, ¿no? Aquí tenemos las osteonas, como los osteomas de Haber, donde están los osteocitos, que son los encargados de formar la matriz ósea, la laminilla intermedia, los conductos de Volman, las lagunas, y los vasos sanguíneos vienen como discurren a través del hueso, nutriendo. Entonces, los conceptos que tenemos que tener presente es que el tejido óseo se encuentra altamente vascularizado e inervado. Es el único tejido del organismo con capacidades regenerativas y se reconstruye integralmente después de un traumatismo, ¿no? Después de un traumatismo, este hueso se va a remodelar de una forma que básicamente va a ser completa y no se va a notar que en la zona ha habido una fractura. Células con propiedades osteoprogenitoras, potencialidad dependiente del oxígeno, eso ya les había mencionado, y se diferencian en osteógenas, formadoras de hueso, y condrógenas, formadoras de cartílago. Otras células en este entorno, vamos a tener los osteoblastos, van a producir la sustancia intracelular orgánica u osteoide, los osteocitos, que quedan dentro de la matriz ósea calcificada, dentro de las lagunas que hemos estado viendo, y los osteoclastos, que tienen la tarea de ¿qué? De erosionar el tejido óseo para remodelar y extraer el calcio cuando se necesite. Es decir, cuando falta el calcio en la sangre, entonces cuando tenemos una hipocalcemia, entonces estas células, los osteoclastos, son activados. ¿Para qué? Para degradar el calcio y poder pasarlo a la sangre. Y los osteoblastos y los osteocitos van a estar en constante equilibrio, ¿no? Cuando predominan los osteoclastos, lo que vamos a hacer, vamos a tener un hueso debilitado, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre los dos, entre los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Como estamos viendo acá. Estamos viendo que tiene que haber un equilibrio entre los dos. Cuando este equilibrio se pierde, entonces vamos a tener problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre la fractura? Definitivamente, cuando ocurre la fractura, lo que vamos a tener un sangrado, se va a producir un hematoma. Ya les he dicho que los huesos son muy irrigados e inervados. Entonces, lo primero que va a pasar, va a haber un hematoma. Se va a formar un hematoma, ¿no? Después vamos a tener las diferentes fases hasta llegar al proceso de remalación, con un callo interno, que es por dentro, y un callo externo. Se van a formar nuevos vasos sanguíneos, van a proliferar, aquí actúan algunos mediadores, ¿no? Vamos a tener células que van a ir transformándose, como son las plaquetas, ¿no? Ese hematoma es muy importante para la formación del callo. Es por eso, cuando tenemos una fractura, muchachos, no es muy conveniente dar muchos antiinflamatorios, ¿no? Ustedes saben que uno de los medicamentos que más usamos en traumatología son los AINES. Pero estos AINES, cuando los damos en una etapa de remodelación ósea por una fractura, entonces lo que van a hacer estos AINES, van a actuar sobre el callo, sobre el hematoma, y eso es contraproducente. Entonces, dar los AINES, pero en forma medida, porque si damos mucho, entonces estamos cortando este proceso que se está produciendo para la forma la formación del callo, ¿no? Entonces, a tenerlo presente. Entonces, se van a formar neovasos, vamos a tener un callo blando, vamos a tener luego un callo duro, ¿no? Como estamos viendo acá. ¿No?
se produce y hasta producirse la remodelación ósea. No, este tiempo está, el tiempo en el que ocurre esto, bueno, básicamente se basa en el tiempo, o sea, cada segmento óseo, cada hueso del organismo va a tener su tiempo en el que nosotros más o menos vamos a determinar que se va a producir todo este proceso. Por ejemplo, en las fracturas de muñeca, generalmente pues son 6 semanas en el que ocurre todo ese proceso de remodelación y el proceso de formación del callo. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Una fractura de tibia son aproximadamente 3 meses. Entonces, así dependiendo de cada segmento óseo, vamos a ver que va a depender el tiempo que nosotros vamos a estimar en el que se va a producir este. Entonces, el tiempo, muchachos, en el que se va a producir la remodelación, en el que se va a producir la formación del callo es importante para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque si durante ese tiempo estimado no vemos un callo óseo, entonces estamos hablando pues de diferentes problemas en la consolidación ósea, como son los retardos de consolidación o al final la pseudoartrosis. La pseudoartrosis, muchachos, significa que ahí ya no se va a formar ningún callo. A pesar del tratamiento que hemos hecho, de repente lo hemos operado, de repente le hemos puesto un yeso a un paciente, de acuerdo al tratamiento que ya el que le hemos dado y que vamos a ir determinando más adelante, entonces puede ocurrir que de repente se esté formando el callo. Un segundito, por favor. Bueno, entonces los conceptos que tenemos que tener presente es, para que ocurra la consolidación necesitamos un buen aporte sanguíneo y oxígeno, ¿no? Y un concepto biomecánico que vamos a comenzar a describirlo más adelante. Entonces, radiológicamente, ¿cómo podemos hacer el seguimiento de las fracturas? Entonces, para nosotros, muchachos, son muy importantes el diagnóstico por imágenes, ¿no? Las radiografías para nosotros son fundamentales para determinar, para graficar, para poder documentar una fractura, si una fractura está formando callo o no está formando. Ahora vamos a tener dos tipos de consolidaciones. Hablando de reparación ósea, vamos a tener dos tipos de consolidación. Una consolidación indirecta, ¿no? Que vamos a ir definiéndola más adelante, pero tómala en cuenta. Una consolidación indirecta con la formación de un callo visible y una consolidación directa con un callo no visible. ¿Cuándo podemos considerar, cuándo podemos tener una consolidación indirecta? Cuando hacemos métodos básicamente ortopédicos, es decir, cuando le damos la zona de la fractura, de acuerdo al tratamiento que nosotros le hemos hecho, vamos a permitir ciertos movimientos, estos movimientos controlados. Ejemplo, cuando ponemos tutores externos, cuando ponemos un yeso, cuando ponemos clavos endomedulares. Entonces, estos elementos, básicamente, lo que van a hacer es van a hacer que se produzcan unos movimientos, micromovimientos en la fractura, pero estos movimientos son controlados. Y el callo no visible se va a producir en la consolidación directa. Esta consolidación directa, ¿cómo la podemos lograr? Cuando colocamos
estas placas de compresión, como la que estamos viendo acá, ¿no? En el ejemplo. Aquí estamos viendo una placa de compresión. En esta placa de compresión lo que va a hacer es no va a ver, no, o sea, no se va a poder ver ningún tipo de movimiento en el foco de fractura. Y si no hay ningún tipo de movimiento, entonces no vamos a tener un callo visible, como es el caso de aquí, miren cómo tenemos, a pesar del desplazamiento que hay en esta fractura, nosotros dejamos, está alineado, vemos que se forma un puente óseo y después ya se produce la remodelación. Y tenemos un callo que se está. Entonces, en este caso, para el caso de la consolidación directa, con una placa y tornillos de compresión, no vamos a tener ningún tipo de movimiento y por lo tanto el callo va a ser interno, un callo prácticamente no visible, ¿no? Entonces esos conceptos hay que tenerlos presentes. Entonces para la consolidación vamos a tener algunos factores como la vascularización, que es la capacidad biológica, y tiene que darse por dos motivos, la vascularización y las condiciones biomecánicas que son de estabilidad. Este es otro concepto, muchachos, que tenemos que tener muy presente, ¿no? Estabilidad. La estabilidad, tenemos que darle estabilidad a las fracturas para hacer esas condiciones biomecánicas de estabilidad, la damos nosotros, ahí es donde intervenimos nosotros en el tratamiento de estas fracturas. Entonces, a recordarles que todas las fracturas tienden a la curación, a formar el callo óseo de forma espontánea, ¿no? Entonces, hay que evitar la llamada, pero hay que evitar la llamada consolidación viciosa. Esto, ¿cómo se va a conseguir? Dándole estabilidad y alineando los fragmentos. Porque si tenemos una fractura que está desplazada y no la alineamos, esta fractura por sí sola va a pegar, pero va a pegar en una forma pues desplazada, una forma que funcionalmente para el paciente no va a ser adecuada. Y recordarles que el callo óseo va a ser la respuesta natural del hueso vivo al movimiento de los fragmentos. Este movimiento, como ya les había mencionado, debe ser pequeño y controlado. Si no es así, va a haber inestabilidad. Y es otro concepto que tienen que tener presente. Y por ende va a haber, ¿qué cosa? Pseudoartrosis. O sea, puede llegar a la pseudoartrosis. La pseudoartrosis es un concepto de tiempo, ¿no? Si a los 6 meses ya no ha formado callo, entonces ya estamos hablando de pseudoartrosis. Una cascada de eventos que ocurren en la fractura, ¿no? Desde la fractura en forma aguda, ¿no? Hasta la formación del hematoma, ¿no? Tejido de granulación, microvascular, las células se diferencian en el hueso. Nosotros actuamos aquí estabilizando la fractura, tenemos que estabilizarla y podemos conseguir una estabilidad absoluta o una estabilidad relativa, ¿no? O sea, es consolidación directa o consolidación indirecta, lo que hemos estado conversando hace un momento. Pero eso lo podemos definir así. Entonces, la estabilidad es el grado de inmovilidad de los fragmentos. Puede ser total, es decir, no hay ningún tipo de movimiento, puede ser parcial, que es la que le damos nosotros con los yesos, los clavos endomedulares, los tutores externos, y cuando no hay sin estabilidad, es decir, cuando no intervenimos nosotros y no le damos ningún tipo de tratamiento. Entonces, en el primer caso es absoluta, estabilidad es absoluta, en el segundo caso es relativa, y en el tercer caso ya estamos hablando de inestabilidad. ¿Por qué? Porque no estamos interviniendo. Entonces, con respecto al espectro de la estabilidad, en la estabilidad absoluta, ¿qué vamos a tener? Una consolidación directa, con placas de compresión o tornillos de tracción, tornillos interfragmentarios. En el caso de la consolidación indirecta, vamos a tener un callo visible. Entonces, indirecta, y vamos a tener que es una estabilidad relativa. Y vamos a tener también el otro caso, cuando hay inestabilidad, cuando no ejercemos ningún tipo
de elemento, no intervenimos nosotros, no ponemos ni una placa ni un tornillo, entonces estamos hablando de inestabilidad, por lo tanto los movimientos son incontrolables y vamos a tener, por lo tanto, lo que se llama una pseudoartrosis. Se puede llegar a eso. Entonces, en la fijación interna, de acuerdo al tema biomecánico, la estabilidad puede ser con inmovilidad total, que es la estabilidad absoluta, con placas de compresión, y relativa, por ejemplo, con yeso, ¿no? Los yesos van a darnos una estabilidad relativa. Esos detalles no se olviden, muchachos. Entonces, ahora, para la biomecánica de la reparación ósea, los tipos de fuerzas, o sea, es decir, que para que se produzca la fractura vamos a tener algunas fuerzas que van a intervenir sobre el hueso y van a vencer su resistencia, ¿no? Es decir, su resistencia y su elasticidad. Es ahí donde se va a producir. Entonces, esto puede venir pues por una carga axial, como estamos viendo así, una carga axial, y dos momentos flectores, antero, posterior y lateral, carga en torsión, y frente a cada una de estas fuerzas debe ponerse una rigidez axial, antero, posterior, lateral, ¿no? Entonces, pues la fuerza puede venir en este sentido y de aquí puede, pues, combinarse con una rotación, ¿no? Entonces, estas fuerzas lo que a la final le van a ocasionar es que el hueso sea vencido su resistencia, su elasticidad, y se va a producir lo que hemos llamado adelante como la solución de continuidad, es decir, la fractura. ¿Qué factores intervienen en el proceso de la consolidación ósea? Eso justamente es lo que quería mencionarles. Entonces, un paciente pues con un estado nutricional pues bajo, donde las proteínas están bajísimas. Entonces, definitivamente pues la consolidación va a demorar, va a tener problemas, ¿no? Pacientes cirróticos, por ejemplo, el hipotiroidismo también interviene. Cuando tratamos pacientes con fractura y tienen hipotiroidismo hay que tener cuidado, ¿no? Eh, eh, También la irrigación en el sitio de la lesión. Acuérdense que los huesos están rodeados pues de músculos, ligamentos, entonces todos estos músculos están bien irrigados y esa irrigación también le llega al hueso. Y por lo tanto hay que ver siempre las partes blandas que van a rodear el hueso en la zona de la fractura, cómo están. Algunas veces vamos a tener fracturas expuestas que pueden interrumpir la circulación, entonces y por lo tanto pueden ocasionar que las fracturas no puedan consolidar. Las infecciones definitivamente, pues sobre todo en aquellas fracturas expuestas. O de repente en aquellos pacientes que hemos operado de una fractura y que después pues se produce una infección. Toxicomanías, muchachos, el cigarro definitivamente con la consolidación es totalmente opuesto, ¿no? Si, o sea, los pacientes que fuman, muchísimo cuidado siempre, por eso en la historia clínica hay que hacer ese análisis, ¿no? Y ver si tienen antecedentes de estas toxicomanías, sobre todo, pues, no, pacientes fumadores, hay que tener muchísimo cuidado porque incluso las heridas no cierran, ¿no? Entonces ya hay que advertirle al paciente, usted es fumador, si es fumador, entonces vamos a tener problemas con la consolidación. O pacientes que son tomadores, también el licor tiene un efecto sobre el tema de la consolidación. Pacientes muy obesos, portadores de enfermedades crónicas, como he mencionado, patologías locales y de acuerdo a la energía de la fractura, lo que va a causar el desplazamiento y por lo tanto me hace más complicado el tema. Y también estas fracturas de alta energía lo que pueden hacer es van a causar problemas a nivel de las partes blandas. Aquí también en este pequeño cuadro vamos a tener que algunos otros factores como por ejemplo los que retrasan la lesión de las partes blandas, fracturas abiertas, mecanismos de alta energía, enfermedades sistémicas, la malnutrición, deficiencia de vitamina D, tratamiento con corticoides o indometacina. Entonces estos elementos lo que hacen es debilitan el hueso, sobre todo los corticoides. La indometacina es un antiinflamatorio y puede actuar sobre la formación del callo. Y factores que favorecen la consolidación, definitivamente una carga axial controlada, ¿no? Entonces, nosotros siempre tenemos que clasificar las fracturas, muchachos. Tenemos que hacer una clasificación.
De acuerdo al mecanismo de producción, puede ser de alta o baja energía. Ejemplos de alta energía, bueno, todos los pacientes jóvenes, pues, ¿no? Una fractura de fémur en un paciente joven, una de tibia en un paciente joven, deportista, que de repente recibe una patada en la zona de la pierna y, bueno, se produce la fractura, ¿no? Entonces, aquí va a haber una aplicación de una fuerza muy, muy intensa, ¿no? Son de alta energía. Y sobre el hueso, el cual se va a deformar y una vez superado su nivel de elasticidad, se va a fragmentar. Entonces, esta fractura, y aquí hablamos ya de los mecanismos directo o indirecto. Cuando es de alta energía, entonces un mecanismo directo es cuando recibe el impacto sobre la zona de la fractura. Ejemplo, pues, como le digo, una patada sobre la tibia, lo que ocasiona la fractura en la zona. Mecanismo indirecto es aquel que se produce con la fuerza en otro lugar. Es decir, por ejemplo, una caída con la mano extendida, imagínense una caída con la mano extendida, lo que puede ocasionarme una fractura de la cúpula radial, que es más o menos a la altura del codo. El apoyo ha sido sobre la mano, pero la fractura se ha ocasionado a nivel del codo. En baja energía, son fracturas que ante mínimos traumatismos puntuales repetitivos pueden presentarse, ¿no? O sea, aquí la fuerza que va a ocasionar la fractura es mínima. ¿Y en qué circunstancias se da? Por ejemplo, las fracturas patológicas. Por ejemplo, si es local, pues en neoplasias o quistes óseos, ¿no? Es decir, es un hueso que está ya debilitado por la presencia de pues, un tumor, una tumoración, de repente, que puede ser metastásica, o algún quiste óseo benigno, ¿no? Pueden horadar en el hueso y ya el hueso está débil de por sí, y se va a producir esta fractura patológica, que son fracturas, muchas veces se define como fracturas espontáneas. Es decir, no había un traumatismo, el paciente simplemente levantó una taza de té y se le fracturó el húmero. Entonces puede suceder. O estas patologías pueden ser generalizadas, como la osteoporosis o la enfermedad de Payet. En las fracturas por estrés, muchachos, esto se va a referir a microtraumatismo repetitivo. Es decir, es un golpeteo constante en el hueso, lo que al final va a vencer su resistencia y va a ocasionar la fractura. ¿Dónde se ve? Por ejemplo, en bailarines, mucho en las fracturas de metatarsianos, en los reclutas, por ejemplo, ¿no? Entonces, son elementos a tener presente. De acuerdo al mecanismo de producción, es decir, puede ser directas por un golpe directo o indirectas, como estamos viendo aquí, por compresión, flexión, cizallamiento, torsión y tracción, que son las complicaciones que pueden presentarse, como estamos viendo los ejemplos en la tabla del costado, ¿no? En la gráfica puede ser fracturas por tracción, es decir, aquí estamos hablando de las fracturas por avulsión, muchachos. Fracturas avulsivas, por ejemplo, la que ocurre a nivel de la parte del malleolo medial, del malleolo tibial, en la fractura de tobillo, más frecuente es el malleolo peroneo por tracción del tendón del peroneo lateral largo, fracturas por compresión, por torsión, por flexión o por cizallamiento, ¿no? Miren estas fracturas compresivas, miren acá, así si ven acá, esta es una vértebra, ¿no? Esto es también muy común, paciente que cae sentado con antecedente de osteoporosis, esto ocurre en pacientes ancianos, la fuerza viene de arriba hacia abajo y la zona de fractura pues, generalmente es D12, L1, L2. Entonces estamos viendo los diferentes tipos de fracturas. Según el trazo, puede ser pues, un trazo lineal, puede ser un trazo por traumatismo directo, puede ser multifragmentaria o espiroideo, ¿no? Entonces aquí tenemos los diferentes trazos que pueden haber, puede ser un trazo oblicuo también, de acuerdo al tipo que se presenta. Según el patrón de interrupción, tallo verde, fisura, torus, que se ve mucho en pacientes pediátricos, esas son fracturas de niños. Esas son las fracturas incompletas, y completas pueden ser simples, con minutas, con desplazamiento y sin desplazamiento también. En este caso es un ejemplo de una fractura oblicua corta. Vemos, es un hueso, es una fractura parece patológica, vemos las corticales en este hueso,
Son muy, muy delgadas, lo que implica, lo que nos quiere decir que es un hueso de malísima calidad. Fractura conminuta, aquí tenemos otra fractura, donde hay varios fragmentos, y podemos definir que es una fractura conminuta porque hay más de dos fragmentos. Espiroidea, miren el trazo espiroideo que se está viendo acá. Ahora, muchachos, lo que sucede en traumatología es que cuando nosotros estamos ante una fractura, nosotros tenemos que clasificar. Es decir, la clasificación nos va a servir ¿para qué? Para ver el pronóstico de la fractura y para ver cuál va a ser el tratamiento. Entonces, hay una asociación que se llama AO, que queda en Zurich, que se encarga del estudio de las fracturas y constantemente están creando nuevos métodos, nuevos sistemas para poder tratar estas fracturas y capacitan a los médicos a nivel mundial. Y los médicos se van hacia allá para hacer para ver los adelantos que hay, ¿no? La traumatología es una especialidad que está en constante evolución, en constante, ¿no? Constantemente se están creando nuevos métodos. En esta clasificación le van a dar números a los diferentes segmentos del hueso. Por ejemplo, el 1 es el húmero, 2 el antebrazo, 3 el fémur y 4 la tibia y el peroné, ¿no? Y de acuerdo a eso se van a hacer combinaciones con números y letras para ver de qué se trata. Como siguiente paso, lo que se hace es, lo que se va a hacer es se le va a poner letras, números a cada segmento del hueso largo. Como por ejemplo, en este caso el número es el número 1, esto sería 1, esto sería 2 y esto sería 3. Epífisis proximal, diáfisis, epífisis distal, y así a cada uno de los segmentos óseos que estamos estudiando. Entonces, de acuerdo a qué tipo de fractura, puedes darle A, B o C, ¿no? A, donde A, o sea, vamos de lo más simple a lo más complejo, donde A es un trazo simple, B es un trazo multifragmentario en cuña y C es multifragmentario complejo. Es decir, vamos de lo más simple a lo más complejo, ¿no? En este caso, por ejemplo, 1, 2, 1, 1, 2, 2, no, 3, 2, perdón, 2, 2, 3, 2, 4, 2, ¿no? Cuando hablamos de fracturas a nivel de la diáfisis, como estamos viendo acá. Y de acuerdo a eso puede ser A, B o C, dependiendo del grado de, si es una fractura más compleja, si es más difícil de tratar, ¿no? Y igualito también en los tipos metafisiarios y epifisiarios, también lo que quiero mencionarles es que las fracturas a nivel de las articulaciones son mucho más complejas y difíciles de tratar. Es ahí donde tenemos que poner toda nuestra atención. Por ejemplo, aquí se trata de graficar esas fracturas complejas. Miren, esta es una fractura a nivel de extraarticular. Esta es una parcialmente articular, esta es un articular completo. Entonces, a este nivel, estas son fracturas, como les dije, son muy, muy difíciles de tratar. Hablando de un ejemplo, por ejemplo, este es en fémur, sería el número 3, como las fracturas a nivel de la diáfisis sería un 3-2. De acuerdo al tipo de fractura, podría ser un A y A3, ¿por qué? Porque es un trazo simple, pero es transverso. Las fracturas transversas son más complejas de tratar. Si fuera una fractura oblicua, entonces sería mucho más simple el tratamiento. Ahora vamos a hablar sobre las lesiones de las partes blandas. Ya les había dicho que la parte ósea no es la única comprometida. También vamos a tener problemas y los problemas van a ser en las partes blandas, la parte que recubre los huesos, en las extremidades, ¿no? Entonces tenemos esta clasificación de Czerny y Gotzen en 1984, donde va de un grado 0 a un grado 3, donde 0 es ningún tipo de lesión de las partes blandas, hasta un grado 3 que va a ser el grado 2, que es abrasión profunda, edema, atención y contusión severa con flictenas. Entonces el grado 3 sería el 2 más un síndrome compartimental
o lesión de grandes vasos, ¿no? Esto nos va a indicar, pues esto se va a ver en lesiones de altísima energía, ¿no? Miren, entonces recordarles que muchas veces lo que vemos en las fracturas, en las extremidades, lo que se ve es flictenas, son ampollas que salen producto del traumatismo de alta energía. Y hablando de las fracturas expuestas, vamos a tener la clasificación de Bustilo, que va de 1 a 3, donde 1 es una lesión de menos de 1 centímetro, y el 3, grado 3, que se va a dividir en 3 a su vez, A, B y C, donde C existe una lesión vascular. O sea, son lesiones amplísimas, de gran cantidad de lesión, una extensa lesión, donde están comprometidos vasos sanguíneos, ¿no? Muchas veces el hueso o el miembro viene cogido por una simple tela de piel. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esta clasificación, ¿no? ¿Para qué? Nos sirve para lo mismo, toda clasificación para pronóstico y tratamiento. Al costado estamos viendo los posibles tratamientos que podemos darle. Por ejemplo, el grado 1, que es una lesión de menos de 1 centímetro de adentro hacia afuera, de las cefalosporinas, podemos cerrar incluso la herida, y tras el lavado y debridamiento se debe tratar como una fractura cerrada. Es decir, muy fácilmente se pueden tratar, menos grado de complicación, ¿no? Hasta las más difíciles de tratar, que son las grado 3C, ¿no? Donde lo ideal es un clavo endomedular, un fijador externo, ¿no? Antibióticos, hay que darle antibióticos, vacunas antitetánicas a estos pacientes para evitar las complicaciones. Entonces, cuando tenemos una fractura 13 y no podemos ponerle una placa y tornillos porque ya está, puede estar contaminado, podemos contaminar más adentro, entonces lo que se hace es se le pone esto que ustedes ven acá. Esto es un tutor externo. Aquí estamos graficando la piel, toda la zona, y aquí pues definitivamente no se le puede poner una placa, tornillo, entonces lo que hacemos es lo colocamos este tutor externo que va a estabilizar la pierna, en este caso, y nos va a permitir hacer las curaciones hasta que ya esto mejore. Algunas veces necesitan colgajos, tratamiento de cirugía plástica para poder regenerar. Y aquí estamos viendo el ingreso de estos chats. Muchas veces el problema puede ser el ingreso de estos chats, podemos ocasionar a veces infecciones o que se meta pues un germen por ahí, ¿no? Hay que tenerlo con mucho cuidado. Y recordarles que el tratamiento con tutores externos no es un tratamiento definitivo, es un tratamiento momentáneo, o no hasta que ya pasen la lesión de las partes blandas y lo que se hace después ya es la osteosíntesis definitiva. Entonces los tutores externos, muchachos, nunca son tratamiento definitivo, pero ojo, es una realidad que estamos viviendo, pues una realidad en Perú y muchas veces pues, los pacientes se quedan con sus tutores externos hasta que ya se haya pegado la fractura. Clínicamente vamos a tener el dolor es el signo más importante, tumefacción local, impotencia funcional del miembro afectado, un hematoma local tras un tiempo o un intervalo libre y deformidad dependiendo del desplazamiento de la fractura. Por ejemplo, ¿qué vemos acá? Esta es una típica fractura de cadera intertrocantérica y la forma como se presenta con acortamiento del miembro, en este caso el lado izquierdo, y rotación externa. Entonces, esa es una fractura muy común. Entonces, la clínica. Por ejemplo, acá este es un codo donde vamos a tener un gran aumento de volumen y lógicamente esto se va a ir acompañado de impotencia funcional, ¿no? Del miembro, hematoma y deformidad, ¿no? El diagnóstico, muchachos, para hacer el diagnóstico de la radiografía es clínico, es una buena anamnesis, una buena exploración clínica, ¿no? Sobre el mecanismo de producción del traumatismo, exámenes auxiliares, necesitamos las radiografías. Siempre, muchachos, cuando tenemos fracturas articulares hay que pedir una tomografía. Podemos pedir resonancia, ecografía y gamografía. Con todo eso tenemos en el hospital. El tratamiento, básicamente, hablando de aspectos generales, debe ser sintomático para controlar el dolor, la inflamación, las posibles infecciones mediante analgésicos, ¿no? Técnica de limpieza, administración de antibióticos.
reducción, alineamiento de los fragmentos óseos fracturados, ¿no? Eso se puede hacer con una tracción longitudinal del miembro, lo cual va a disminuir el edema y el riesgo de lesión muscular. La inmovilización tiene como objeto mantener la reducción, que es, o sea, una vez operado, una vez hecha la reducción, hay que fijarlo, hay que inmovilizarlo, ¿no? Entonces, el objeto es mantener la reducción hasta que se decida el tratamiento ortopédico o quirúrgico, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos, miren, tratamiento con yesos, yesos funcionales, estos yesos, pues ustedes los están viendo en su práctica, ¿no? Son diferentes tipos de yesos que se están presentando. Justo lo que estamos mencionando, siempre mucho cuidado, pues al tener los yesos, a colocarlos, hay que tener muchísimo cuidado. En cuanto a la osteosíntesis muchachos, es el hecho de colocar una placa, tornillo, para fijar una fractura. Eso es la osteosíntesis, puede ser absoluta y relativa. La absoluta, donde no hay ningún tipo de movimiento, se puede dar con tornillo de tracción, con placas de compresión, tornillo de tracción, soporte y banda de tensión, ¿no? En relativa tenemos el tutor externo, extramedular, intramedular, y nos estamos olvidando de los yesos. Y eso también, los enyesados también van a ser una forma de inmovilización. Acordarse que todo no es quirúrgico, ¿no? Siempre hay que tener presente que las fracturas deben tratarse de acuerdo a los criterios que hay protocolos también para tratar la fractura, ¿no? Entonces aquí hablaremos un poquito del principio tutor, por ejemplo. Esta es una fractura que está desplazada a nivel del tercio proximal de la diáfisis del fémur, ¿no? Se unió el tercio medio y distal y proximal. Aquí ya se hizo la reducción, o sea, se ha hecho una maniobra, se ha reducido, pero el siguiente paso es ver cómo mantenemos esa reducción. Y eso se va a hacer mediante diferentes métodos, placas, tornillos. En este caso estamos viendo un clavo endomedular, ¿no? O incisión proximal. Esto va a pasar a través del foco de fractura y lo que va a hacer es va a alinear. O sea, no esperemos pues que nos quede exacto, pero sí funcionalmente no va a tener ningún problema. Hablando del principio de compresión, donde se usan placas y tornillos, aquí vamos a tener ausencia de movimientos en el sitio de fractura, vamos a tener que las superficies no se desplazan bajo aplicación de carga, es decir, el paciente va a hacer movimientos rápidamente. Ya les he dicho, muchachos, que en aquellas fracturas articulares hay que hacer osteosíntesis estables, osteosíntesis directa. Entonces hay que hacer compresión. Entonces esto nos va a permitir que la articulación pueda moverse. Acuérdense que una articulación, si no se mueve mucho tiempo, podemos tener rigideces. Y aquí no va a haber ningún tipo de movimiento. Eso hay que acordarse. Aquí tenemos otra forma de dar estabilidad. Esta es una fractura de meseta tibial. Miren, acá tenemos la fractura y está fijada con ese tornillo de esponjosa con rosca corta, ¿no? Para fijar. Este tornillo también está haciendo compresión y el paciente puede movilizarse cuanto antes. Y requisitos biológicos que se usan, que debemos tener presente para el tratamiento de las fracturas, tiene que haber una buena vascularización. ¿Y por qué es importante conocer las partes blandas? Porque las 2/3 partes de la vascularidad del hueso van a venir de las partes blandas. Es decir, mira, 2/3 partes de la irrigación van a venir de las partes blandas. Si no tenemos una buena vascularidad, nuestra fractura puede no consolidar, y eso es muy cierto. Y finalmente, como estrategia hay que comprender cuál es la estrategia para el manejo de una fractura. Primero ver cómo y dónde es la fractura, cómo están las partes blandas y qué tipo de paciente tenemos, ¿no? Joven, si es anciano, si es adulto joven, adulto mayor, deportista o no, y si es fractura de la muñeca de la mano dominante, es decir, hay factores que nosotros tenemos que ver. Si es económicamente activo, esos son detalles que tenemos que tener presente en el momento de tratar, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos tratado lo relacionado a las lesiones traumáticas y el proceso de consolidación.
No sé si de repente habrá alguna pregunta, algo que quieran saber, alguna duda. Muy bien. A ver, ya, muy bien hecho. Entonces, eh, cada segmento, cada hueso, como le dije, tiene su tiempo de consolidación. Ya más adelante, ya en las teorías, van a tocar cada segmento óseo y van a ver cuál es la particularidad de cada de uno de estos segmentos en el momento del tratamiento. Entonces, muchachos, yo les agradezco la atención y bueno, ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias, muchachos.